Entonces, fíjense que yo les decía que el día de hoy nuestra intención va a ser eh, platicar acerca de la tectónica de placas. Ahora, la tectónica de placas es una idea bien reciente, pero bien reciente, ¿no? Apenas se nos ocurrió como humanos hace 105 años. Y de eso, de hecho, esos 105 años es hablar mucho, porque en realidad a la persona a la que se le ocurrió, que es Alfred Wegener, un meteorólogo, pues fue muy criticado, pero muy criticado en su época, y le dijeron que eso no era posible, que era un disparate, ¿no? Y, y bueno, pues tal vez eso pasó con, ahí la estás viendo, ahí que estás viendo, quién sabe por qué, la ven medio opaca, ¿no? Ay, bueno, creo que se ve un poquito opaca la pantalla. Vamos a ver si ahí, me parece que sí se está viendo, pero opaca. Quién sabe por qué. Ahorita busco volver a conectarla. Este, bueno, esa teoría la desarrolló Alfred Wegener, y parte de su teoría era de que los continentes se han movido en base a la atracción del Sol y de la Luna. Eso fue duramente criticado, muy criticado, porque le decían, ¿cómo es posible que tú creas que, que el Sol y que la Luna es capaz de atraer al, a los continentes, y que eso sea la razón para que estos se hayan movido? E incluso hubo algunos científicos de la época que le llegaron a decir, mira, eso que tú dices de que el Sol y la Luna atrae tal vez a América en un sentido y a Europa en otro sentido, es una tontería. Y es una tontería porque eh, si para que eso ocurra, para que se dé una atracción de esa magnitud, tendrían que primero, en algunos decenas de años, en algunos cientos de años, paralizaría la rotación terrestre. Ya no existiría rotación, ya no habría nuevos días a causa de una fuerza tan fuerte que lograra atraer la masa de los continentes. Y entonces, en esa época le dijeron a Wegener que su idea era una tontería, ¿no? Que era un disparate, que él se dedicara a pronosticar el clima y que no anduviera dando explicaciones acerca de la Tierra, ¿no? Eh, Incluso algunos de los geólogos más importantes de su época le dijeron, pues eso, que era un disparate, ¿no? Que no era posible. Pero, pues este cuate era un poco terco, ¿no? Entonces se aferró a su idea y se empezó a hacer algunas exploraciones para tratar de encontrar algunas evidencias. Y una de las evidencias que encontró es, pues, algo muy parecido a lo que nosotros hicimos en la primaria, ¿no? Fíjate, te estoy dibujando por aquí un continente con Sudamérica, con Centroamérica, con Yucatán, con la Florida y con Canadá, ¿no? Y del otro lado, pues probablemente tengamos a España, el mar Mediterráneo, creo que me aceleré, África, la India, bueno, aquí me faltó Arabia Saudita, la India y la parte de Rusia, ¿no? Y por aquí algunas islas. Ok, ahí tenemos nuestro continente, incluso hasta visualmente creo que tú lo medirás, que está muy abierto y que está más chico, que debe ser un poquito más grande. Ahí está. Bueno, ahora, resulta que como muchos de ustedes, Wegener, pues tal vez hizo un primer intento acoplando un mapamundi, cortándolo y diciendo, ¿sabes qué? Es que esta parte como que yo siento que embona aquí, y más si la rotamos, ¿no? Nada más que esa herramienta no la tengo disponible para el dibujo y rotarla, ¿no? Y hubo personas que le dijeron, pues sí, como que sí embonan, y hubo personas que le dijo como que no es cierto, no embonan, ¿no? Pero esa primer visión la hizo en base a la topografía actual de los continentes. Y a alguien se le ocurrió otra idea y dijo, ¿saben qué? Es que no debemos de hacerlo con la topografía actual. Y para eso te pido que veas esta imagen.
Fíjate que si yo le hago un pequeño zoom a esta zona de la Florida, déjame ver si me puedo mover. No, ya la fastidié. Ahí está. Si le hago un poco de zoom, me voy a mover ahora de forma vertical, ahí a la zona de la Florida, y también alcanzas a ver Campeche y Yucatán, ves una plataforma más allá del continente, ves una plataforma de un color un poco azul claro, y resulta que ese fenómeno también se alcanza a ver aquí abajo, mira, al lado de Argentina, ¿no? Ya ves que en Sudamérica esta cordillera de los Andes es representativa de Chile, en cambio en la costa oriental de Sudamérica, pues podemos identificar Argentina y un poco más arriba Brasil. Pero mira, aquí se alcanza a percibir una plataforma, que aquí tiene el letrero, que dice plataforma continental. ¿Qué significa eso de la plataforma continental? Bueno, mira, regresemos a nuestro dibujito. Si nosotros pudiéramos tal vez hacer un corte aquí, un corte, ahí, o lo pudiéramos hacer acá en nuestro país, probablemente no veríamos solamente el continente, sino que veríamos que después del océano, empieza el continente. Ahora, nosotros, para que sea más fácil de recordar, tú hacia Guerrero has escuchado que está Acapulco y que después viene la Sierra de Guerrero, la Sierra de Iguala, y después viene tal vez Cuernavaca. Ahí en Cuernavaca remansa todo el aire del Pacífico y por eso tiene unas temperaturas muy calurosas, ¿no? Después de Cuernavaca volvemos a subir hacia el centro del país, hacia el eje neovolcánico, y después del eje neovolcánico bajamos como hacia Puebla, la sierra en la zona de Puebla, de Hidalgo, nos vamos a encontrar con el pico de Orizaba, y vamos a llegar a la zona de Veracruz, y allá en Veracruz o en Tabasco, resulta que la pendiente es muy, muy ligerita. Y esa pendiente tan ligerita, pues avanza un muy buen tramo, a diferencia de lo que pasa en el Océano Pacífico. Hasta después de cierta distancia se profundiza. Y es lo que te decía que vieras en, eh, en la imagen anterior, que a pesar de que nosotros tenemos la conceptualización de que el continente abarca desde este punto en Acapulco hasta este punto en Veracruz, este es nuestro continente actual, pues ese continente también atiende a la cantidad de agua que hay en el océano. Tú vas a decir, pues el agua no se crea ni se destruye, ¿no? Sino debe de ser la misma. Bueno, sí, debe de ser la misma, pero déjame plantearte una idea. ¿Qué pasaría si nosotros escuchamos que el hielo del Polo Norte y el hielo del Polo Sur se está deshaciendo? Y en muchas ocasiones los ambientalistas nos dicen, es que si tan solo la temperatura de la Tierra se eleva 2 grados centígrados, va a provocar que el nivel del mar aumente, porque los casquetes polares van a reducirse y se van a convertir en agua libre y va a ocasionar que tal vez Nueva York se inunde o que, o, o que Tabasco y Cancún, Campeche se inunden. Ahora, ese sería un problemota para nuestro país. Bueno, desde el punto de vista de que pues, tus parientes que viven en Tabasco se van a quedar sin un espacio físico donde vivir, o que vamos a perder una playa tan bonita como Cancún o Tulum, ¿no? Ese sería un problemota. Ahora, eh, ese mismo problema nos llevaría a que aquí, si lo vemos en corte, a que si la temperatura se eleva, probablemente el agua llegue más arriba y llegue más arriba de un lado. En uno de los extremos se va a comer más territorio y en otro de los extremos se va a comer menos. Eso va a depender de la topografía cercana a la orilla, ¿no? Pero eso lo podríamos concebir en una situación de calor o de calentamiento. Ahora, tú sabes que nuestro planeta ha experimentado diferentes etapas, algunas de calor y algunas de frío, algunas eras de hielo y algunas eras de calentamiento. Bueno,
pues entonces no es tan difícil pensar que en alguna otra era geológica se pudo haber presentado que el nivel del agua estuviera un poco más abajo. Déjame te lo dibujo en color naranja. ¿Qué pasaría si había más hielo en los casquetes polares y que el nivel del mar anduviera por acá abajo? Y ahora el nivel del mar anda por acá. Bueno, pues eso va a ocasionar que la plataforma continental o lo que vemos de continente sea más extensa en un clima frío. Y entonces toda esa plataforma permitiría el desarrollo de vida en ese clima frío, ¿no? Ok. Ahora, ya que tienes esa idea, pues resulta que hubo algunas personas que se abocaron a identificar estas fosas, cómo se unían en el contexto de la teoría de Alfred Wegener. Eh, Fíjate que se dieron cuenta de que si nosotros cortamos los continentes actuales, no coinciden del todo, pero si hacemos un embone tal vez a 900 metros de profundidad del nivel medio del mar, probablemente embonen mejor. Y eso tiene cierta lógica, o bastante lógica, con el hecho de que te acabo de mencionar, de que en alguna otra época geológica había más hielo. Y pues resulta que nuestro experimento que hicimos nosotros en la primaria de cortar África, de cortar Sudáfrica y embonarlas y decir, pues más o menos embonan, pero como que no. Bueno, eso lo hacemos en base a los mapas actuales. Si buscamos a una profundidad de 2 kilómetros o de 900 metros o de 500 metros y hacemos embonar las plataformas continentales de esos continentes, probablemente nos quede una situación más favorable a la aceptación de esa teoría. Esa es una primera evidencia en base al borde continental. Esa es una primera evidencia. Pero hay otras evidencias y te voy a platicar de varias de ellas, ¿no? Otra de ellas atiende al Mesasaurus. El Mesasaurus era un reptil, un reptil que vivió hace más o menos hace unos 250 millones de años. Y ese Mesasaurus tenía la característica de que vivía en los ríos de agua dulce. Eh, es decir, no pudo haber cruzado el Atlántico, y menos un Atlántico como lo conocemos hoy en día, ¿no? Eh, Ahora, el problema es de que nuestros primos, los biólogos, reportan, o los que se encargan de estudiar la vida antigua, reportan que hay mesozoarios en algunas partes de lo que hoy conocemos como Brasil o Argentina, y que también hay restos de mesozoarios en la parte sur de África. Eso no pudo haber sido parte de una migración por medio del mar, porque este animal no pasaba por el mar, no, es de agua dulce, ¿ok? Eso nos da una evidencia de que probablemente en algún momento estuvieron juntos esos dos continentes. Ahora, no solamente es el Mesasaurus, sino que también hay algunos helechos o algunos tipos de árboles de vegetación que son comunes entre África y Sudamérica. Entonces, además de la evidencia del límite continental, tenemos una evidencia biológica también por helechos. Fíjate que algunas plantas o algunas hierbas que se pueden encontrar fosilizadas de Sudamérica y en África, pues la única forma de trasplantarse era por medio de que el polen de esas flores o hierbas o las semillas de esas hierbas sean transportadas por medio de aves. Y resulta que también para nosotros es difícil de pensar que iba a existir la suficiente cantidad de aves que viajaran desde Brasil hasta el sur de África y que lograran llevar las semillas. Es difícil de pensarlo, ¿no? Probablemente si algún ave emprende el vuelo hacia acá, pues es muy probable que muera a medio camino o que las semillas no lleguen hasta el final, que sean expulsadas del cuerpo del ave en el trayecto. Pero sería prácticamente imposible que estos helechos viajaran por tantos kilómetros, ¿no? Okay. Entonces tenemos una evidencia de borde continental, una evidencia biológica, y vamos a otras evidencias.
Fíjate, otra evidencia que se puede mencionar es acerca de la formación de montañas. Resulta que si nosotros juntamos a esos continentes, nos daremos cuenta que las montañas que están en la costa este de Estados Unidos, es decir, hacia Boston, hacia Nueva York, hacia Washington, Filadelfia o incluso Florida, que esas montañas a las que se les llama montañas Apalaches, resulta que tienen algunas características similares a las montañas que están en la costa occidental de África. Y eso solamente se puede dar, pues, si estuvieran juntos, ¿no? Si se formaron juntas. Y resulta que esas montañas comparten algunas características como minerales o como tiempo de formación con respecto a las montañas que podríamos encontrar en Inglaterra o en Escocia, ¿no? O también en Groenlandia. Y resulta que pues no están tan pegadas esas montañas. Y la única explicación es de que en algún momento estuvieron juntas o en una zona común que les permitió desarrollar a esas montañas en un tiempo geológico similar y con minerales similares. Evidencia orográfica le llaman. Ok, ahora hay otra evidencia. Fíjate que si yo te preguntara qué tipo de organismos viven o se desarrollan en los casquetes polares, probablemente tú me digas que es fácil de identificar a focas o a osos polares o a algunos tipos de pingüinos o plantas, ¿no? Ok, está bien. Bueno, pues ahora, ¿qué pasaría si yo te dijera que se han encontrado restos o fósiles de animales que deben de vivir en un ambiente polar en África? ¿O qué pasaría si supiéramos que se han encontrado restos de fósiles o animales que necesitan de un ambiente polar en la India? Probablemente no lo tengas tan familiarizado, pero en la India las temperaturas son bastante elevadas, ¿no? Por eso, bueno, pues las personas, incluso aquí hacia los Emiratos Árabes, llegan a usar turbantes o túnicas que permitan una mejor ventilación. Bueno, esas temperaturas elevadas no coinciden con esos fósiles desarrollados en una época o en un ambiente glaciar. Y gracias a esa diferencia es de que podemos asumir de que esta parte de África, esta parte de India o esta parte de Australia o esta parte de Sudamérica tuvieron un origen común. Y ese origen común fue en el Polo Sur. ¿Qué quiere decir? Que esta Pangea que se le ocurrió a Alfred Wegener, tuvo un origen común en el Polo Sur o en la Antártida y que ahí en el Polo Sur compartían la puntita una parte de África con una parte de América. Y bueno, también un poco de India y de Australia, ¿no? Ahora, se cree que eso pasó hace más o menos unos 300 millones de años antes de que llegaran los dinosaurios. Hace ratito te comentaba acerca del mesasaurio. Y ese mesasaurio, los fósiles que como humanos tenemos, pues datan de hace 250 millones de años, cuando empezó la época de los reptiles, cuando empezó el Mesozoico, al finalizar del Paleozoico. Ahora, fíjate que la concepción inicial de Wegener acerca de los continentes, pues era un poco infantil, ¿no? Era un poco como nuestros ejemplos de la primaria. Pero ahora que te platico acerca de la plataforma continental y que más bien hay que buscar un embone acerca de los taludes continentales a 1 kilómetro de profundidad y de que la Pangea en realidad no es así como nos la podemos imaginar en la zona ecuatorial, sino que más bien nació en el Polo Sur. Bueno, pues ya cambia nuestra visión de las cosas acerca de la realidad de esa Pangea, ¿no? Ahora, fíjate que si toda la Pangea, esa palabrita Pangea significa toda la Tierra, si bueno, otra vez suena pleonasmo, ¿no? Toda la Tierra, o sea, la Pangea, empezó en el Polo Sur, pues resulta que eso nos da la explicación de por qué
algunos organismos tuvieron un desarrollo polar en África. Y fíjate algo bien interesante, que Norteamérica, nosotros, y Estados Unidos, Canadá, y también Europa, empezaron hace 250 millones de años en una ubicación ecuatorial, es decir, a medio planeta. Tenían una temperatura del Ecuador y eso se puede verificar a través de los fósiles que se encuentran en Europa, en Alemania, en Francia, en España, en Portugal, de hace 250 millones de años. Okay. Ahora, híjole, yo creo que ahí vale la pena hacer una acotación. 250 millones de años respecto a la edad completa de la Tierra, pues es bien poquito, ¿no? Si nosotros dividimos 250 millones de años entre 4.600 millones de años, pues nos va a dar algo así como un 5%. Entonces, ese desarrollo de movimiento continental apenas se ha dado en el último 5% de la vida de la Tierra. Yo creo que vale la pena preguntarse qué pasó antes, ¿no? Y la explicación que tenemos es de que antes existieron tal vez otras masas continentales. Y esas masas continentales que estaban separadas, en algún momento se juntaron para dar origen a lo que Wegener le llamó Pangea. Eh, pero es una historia similar a la del universo, ¿no? Eh, Ustedes recuerdan que en el universo el, las estrellas se juntan, brillan como estrellas algunos miles de años, terminan por comprimirse más, explotar, generar polvo cósmico y ese polvo cósmico se vuelve a juntar y vuelve a formar una estrella y explota y regresa y explota y regresa. Y vivimos en ciclos. Bueno, pues la Pangea también es esa historia, ¿no? Que ahora los continentes se están moviendo hacia afuera, en algún momento dentro de 500 millones de años se van a volver a juntar en el otro extremo y van a generar una nueva Pangea o una nueva Tierra completa. Y dentro de 500 millones de años, por decirles alguna fecha, otra vez se va a generar una expansión y va a generar unos nuevos continentes. Nosotros no vamos a estar aquí dentro de 500 millones de años porque ya estaremos en otro plano, pero, la Tierra sí lo va a experimentar, ¿no? Ok. Ahora, fíjense que toda esa teoría, a pesar de esas evidencias, a Alfred Wegener le decían que estaba mal, que era fuertemente errónea su teoría. Y le decían también que estaba mal, yo creo, porque la época en la que la presentó fue en términos, en 1915 más o menos estábamos en la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces el mundo estaba muy ocupado con peleándose entre los fascistas y el imperio austrohúngaro, y Adolfo Hitler estaba empezando a tener un dominio del territorio alemán y húngaro, ¿no? Entonces, por eso no lo pelaron mucho, ¿no? Además de que, fíjense, 1915 ya había pasado la Primera Guerra Mundial, pero íbamos en camino a entrar a la gran recesión del 29, ¿no? Entonces, pues no tuvo mucho eco su teoría, además de los científicos que le dijeron que no era posible, ¿no? Y después, algunos años después, pasando la Segunda Guerra Mundial con todas las atrocidades que significa eso, con media Europa destruida y con Hiroshima y Nagasaki también destruidas, por ahí de 1950 se empieza a dar un desarrollo muy importante de magnetismo, de investigación sobre magnetismo. Y resulta que se vuelve importante pues porque en la Segunda Guerra Mundial muchos de los combates ya se desarrollaron de forma aérea, a diferencia de la primera, ¿no? En la primera era un combate más cuerpo a cuerpo, mientras que en la segunda pues ya teníamos la posibilidad de con dos personas o dos pilotos, pues poder matar a 10,000 personas, ¿no? Entonces era un negociazo. Bueno, o sea, no un negociazo, sino era más conveniente el desarrollar el armamento aéreo. Y resulta que algunas de esas naves aéreas o de submarinos eran identificables mediante impulsos electromagnéticos. Y eso permitió el desarrollo del electromagnetismo. Ahora, ya ves que cada vez que hay una guerra,
los países le invierten mucha lana en tratar de ganar la guerra. Y por eso algunas investigaciones de épocas de guerra se utilizan en otras ramas de la ciencia. Bueno, ahora, fíjate que ahí en la imagen estás viendo un planeta, pero prácticamente lo estás viendo dibujado como si fuera un dipolo eléctrico. ¿Qué significa eso de dipolo? Eh, Fíjense que los dipolos, te lo dibujo en la pantallita, los dipolos de forma genérica y fácil de entender, es un material aislante, pero que en el núcleo está aislado, pero que de forma externa tiene una carga positiva y una carga negativa. Y entonces por eso genera algunas líneas de acción o algunas líneas de comportamiento o de atracción. Una historia similar pues pasa en nuestra Tierra, ¿no? En el núcleo no hay eh, movimiento de esa actividad magnética porque el núcleo está completamente sólido, pero sí puede salir al exterior por medio de magnetismo. Ahora, fíjate, probablemente todos hemos tenido, y espero que sea así, si no es así, ve a la papelería y pregunta a ver si tienen una brújula. Y cuestan una brújula de papelería cuesta como 20 pesos, ¿no? Son muy económicas. Una brújula un poquito más profesional, pues ya tal vez te va a costar 1000 pesos, ¿no? Pero en la papelería puedes encontrar una brújula y, y yo espero que todos hayan tenido alguna vez una. Y resulta que si nosotros nos paramos aquí en la Ciudad de México, probablemente la brújula apunte a un lugar. Eh, y si nos paramos en Yucatán, pues va a apuntar a otro sitio. Y si nos paramos en Brasil, pues va a apuntar a otro sitio. Y si nos paramos en Europa, pues va a apuntar con otra dirección. Y si nos paramos en San Francisco, apunta con otra dirección. O en Australia, apunta con una dirección. Pero todas estas líneas resulta que llegan a un punto que le conocemos como el norte, porque las brújulas apuntan hacia el norte. Sin embargo, resulta que ese norte no es el mismo que el norte geográfico. Fíjate que yo te decía en alguna sesión anterior que nuestro planeta está un poco inclinado con respecto al plano del Sol. Nosotros le damos la vuelta al Sol cada 365 días, pero existe una inclinación con respecto a ese plano, decíamos la vez anterior, de 23 grados. Gracias a esa inclinación es de que tenemos eh, eh, estaciones del año, ¿no? Como primavera, invierno, otoño, verano. Gracias a esa inclinación. Bueno, ahora, fíjate que donde coincide la corteza terrestre con ese eje de rotación, a ese punto se le llama polo norte geográfico. En cambio, en el sur, pues tenemos un polo sur geográfico. Pero lo que yo te platicaba acerca de las brújulas, pues resulta que no coinciden con ese polo norte geográfico, no coincide con el punto de rotación. Y no coincide porque las corrientes de convección de la Tierra son las que generan el magnetismo. Y probablemente tengamos algún desfase pequeño, honestamente es pequeño. Fíjate que si ahora la corto la Tierra en el otro sentido, yo te diría que la diferencia entre el polo norte geográfico y el polo norte magnético apenas es del orden de unos 5 o 7 grados, que es poquito, ¿no? Pero hay diferencia. Aquí. Ahora, resulta que esa orientación pues, nos ha servido por muchos siglos. Algunos navegantes, como lo fue Wegener o algunos otros, pues utilizan las estrellas o utilizan el magnetismo terrestre para orientar sus embarcaciones. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo orienten hacia esa zona. Ahora, ¿por qué se da ese magnetismo? Yo te decía que es en base a las corrientes de convección. Las mismas corrientes de convección de las que hablábamos hace una o dos sesiones, que se generan en toda la zona del manto y que hacen que el material caliente suba a la superficie, se enfríe y luego baje, y luego suba y luego baje, y luego suba y luego baje. Toda esa corriente de convección que se genera en el manto es la responsable de que a nivel exterior se generen ondas magnéticas y que sean detectadas por la brújula, ¿no? Ahora, en algunas ocasiones cuando nosotros no podemos ver las cosas, a veces no las creemos, ¿no?
Y de repente alguien diría, pero es que, ¿a poco? ¿Dónde está esa línea, no? ¿Dónde está esa línea pasando en el aire? ¿A poco aquí está pasando, aquí está pasando el magnetismo? Pues sí, si nosotros ponemos una brújula aquí, nos va a indicar hacia dónde está el norte, ¿no? Entonces, de repente nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero te voy a explicar otra onda que no nos cuesta trabajo de entender. Si en este momento les llegara una llamada a su celular, pues la onda llega por el aire, ¿no? Y no la vemos, no la podemos agarrar, pero está siendo parte de nuestra vida. Incluso en este mismo aire están circulando ondas de radio, ondas de televisión, ondas que mis oídos o mis ojos no son capaces de escuchar o de ver, pero existen. Existe un campo magnético alrededor de la Tierra. Ok. Ahora, ya que nos imaginamos o recordamos, nos dimos cuenta de que hay un campo magnético alrededor de la Tierra, me gustaría que visualizaras que el material que se funde adentro de la Tierra, en el manto, o el que se funde adentro de los volcanes, en las cámaras magmáticas, incluye los minerales que tenemos en la Tierra. Y esos minerales, pues son cosas tan burdas o tan simples como puede ser el metal de unas tijeras o de una regla. Bueno, todo esto viene de allá adentro, ¿no? De la Tierra. Eh, Ahora, ¿a qué temperatura se funden? Bueno, la sesión anterior, cuando hablábamos de los volcanes, decíamos de que en un volcán se desarrollan temperaturas del orden de 500 hasta 1000, 1200, 1400 grados centígrados. Eh, en cambio, en la astenosfera, eh, esa temperatura, pues, está relacionada con la temperatura del núcleo. Nosotros también hace un par de clases hablábamos acerca de que el núcleo de la Tierra llega a tener temperaturas de hasta 6000 grados centígrados. Entonces, no es tan difícil imaginar que el acero del cual sacamos las tijeras se funda tal vez el acero y otros minerales se lleguen a fundir a 1000 grados centígrados, 1200 grados centígrados. Ok, ahora, ¿qué pasa con ese acero al enfriarse o con otros minerales? Pues resulta que hay algunos minerales que tienen una propiedad de imantación y que se enfrían según la atracción magnética. Eso nos da la oportunidad de identificar que algunas de las montañas, algunas de las cordilleras montañosas que nosotros vemos en la actualidad, les podemos hacer un análisis a sus minerales y nos vamos a dar cuenta que sus minerales apuntan hacia el norte. ¿Qué tiene eso de relevante? Bueno, que si sus minerales apuntan hacia el norte, pues digamos que antes de que inventáramos nosotros la escritura, la Tierra ya lleva un registro de dónde ha estado el norte. Antes de que los humanos siquiera existiéramos, ¿no? La Tierra ya lleva su registro. Mira, para allá está el norte, para allá está el norte. Sin saber lo que es una brújula, sino simplemente los minerales se alinean, sobre todo la magnetita, se alinea hacia donde está el norte. Ok. Ahora, ¿eso en qué nos ayuda o en qué nos perjudica? Vamos a ver. Bueno, pues resulta que, eh, ahí está, resulta que alguien en Europa se puso a investigar en Europa hacia dónde estaba el norte en base a esa orientación de las magnetitas o de los minerales. Y se dio cuenta que hace 500 millones de años, perdón, hacia acá, que hace 500 millones de años, eh, tal vez se movía hacia allá estaba el norte, y hace 400 estaba hacia allá, y hace 300 millones de años estaba hacia allá. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en una parte, la misma roca o el mismo mineral se analiza en cuanto a hace cuántos años se formó, y ese mismo mineral se busca su orientación, y se dieron cuenta que
hace 500 millones de años el norte estaba acá, hace 400 acá, hace 200 acá y hace 100 acá. Y eso, como primera idea, les llevó a los científicos de esa época a pensar en que posiblemente el polo norte se estaba moviendo, posiblemente. Y lo dejaron así como una duda, como una incógnita. Ok. Resulta que después hicieron el mismo estudio, pero en América. Y dijeron, mira, hace 500 años en América, en Norteamérica, el norte estaba para allá, hace 400 estaba para allá, hace 300 para allá. Y dijeron, ah, caray, ah, caray, ah, caray. Diría la clásica expresión mexicana, achis, achis, los mariachis, ¿no? Como que eso no puede ser, ¿no? Como que, ¿por qué tengo un registro de que hace 300 millones de años el norte en Norteamérica estaba acá y hace 300 millones de años el norte en Europa estaba acá? No, 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 eso no puede ser. Tenemos un mismo norte. El norte es el mismo. Si ahorita tuviéramos la oportunidad de irnos a Europa, va a apuntar hacia el mismo punto que si nos vamos a Brasil, va a apuntar hacia el mismo punto. Y entonces, esta explicación se puede, bueno, más bien, eso nos permite establecer que los continentes no han estado en la posición actual, sino que los continentes se han movido y esa secuencia de movimiento sigue en una trayectoria sensiblemente similar. Pero eso siempre y cuando considere que los continentes pueden moverse. Y al contrario, considero que el polo norte es único. El polo magnético, ¿no? El polo de atracción magnética. Okay. Entonces, gracias a ese pensamiento de que en realidad solamente tenemos un punto imantado que atrae a las brújulas o a la magnetita, es de que podemos establecer la velocidad de movimiento y también la ubicación de los continentes a lo largo de diferentes periodos en estos 500 millones de años. Okay. Ahora, si te das cuenta, bueno, esta es una gráfica hasta 500 millones de años. Podríamos haberla hecho un poco más corta, nada más hasta 250 millones de años, que es el tiempo que lleva la Pangea, ¿no? Ok. De todas formas, bueno, ahí nos están dando un poco más de información de la que realmente necesitamos. Yo te decía que esas corrientes de magnetismo son producto de la convección interna, de la revolución interna. Eh, y también esa revolución interna o esas corrientes que suben y bajan desde el manto son las responsables de generar nueva corteza continental y nueva corteza oceánica. Nosotros en la sesión anterior, sí, me parece que fue en la sesión anterior, platicábamos acerca de que la corteza que se genera en el océano, la corteza que se genera en el océano tiene características como la de la roca de la derecha, es decir, como un basalto, una roca ígnea, eh, una roca ígnea extrusiva que se solidifica en el exterior. Como solidifica en el exterior, no le da oportunidad de generar cristales y tiene una textura fanítica, ¿no? Bueno, algo de lo que mencionábamos nosotros la vez anterior es de que esta roca basáltica es el componente principal de la corteza debajo del océano, corteza oceánica, mientras que en plataforma continental, la roca principal, la que abunda más, es la roca granítica. Bueno, ahora, eso, espérame, en lo que estábamos platicando, pues nos permite identificar que bueno, que la corteza continental es mucho más reciente que la corteza de la plataforma continental. Y también lo decíamos la vez pasada, nada más que tal vez estábamos un poquito dispersos y no sé si te acuerdas o no. Si no, pues te lo recuerdo. Fíjate que en plataforma continental se han descubierto rocas de hasta 4.000 años de antigüedad, 4.000 millones de años de antigüedad. Mientras que la corteza continental solamente se han descubierto rocas de 1.800 millones de años de antigüedad. O sea, son más jóvenes. Son más jóvenes, pero son más pesadas porque están hechas de basalto, mientras que la corteza continental está hecha de granito. Vamos. Ahora,
Platicábamos también en nuestra sesión anterior que en los volcanes se generan nuevas rocas, pero no se compara en nada con la cantidad de corteza que se genera en la dorsal oceánica o mesooceánica, o sea, de medio océano. Eh, y, y bueno, me gustaría que vieras la siguiente imagen. Hace unos minutos nosotros estábamos platicando acerca del magnetismo. Vamos a seguir platicando del magnetismo. Y fíjate que en esta figura de un cono volcánico, también lo platiqué. Bueno, perdón, suena feo eso de lo platicamos la sesión pasada, ¿verdad? Pero mira, eh, se dan diferentes coladas. ¿Qué significa eso de colada? Diferentes depósitos de lava. Cada uno, pues cuando tenga erupción el volcán, ¿no? Tiene algún tipo de actividad, pues entonces derrama lava y pasan algunos miles de años para que vuelva a derramar lava. Bueno, pues resulta que nuestros científicos se han abocado a entender esas coladas. Y yo la vez anterior te mencionaba que hay personas que son un poco intensas y que van e identifican cuáles son los componentes de la lava o cómo se está comportando, ¿no? Okay. Ahora, se dieron cuenta de que hay algunas coladas, aquí la figura que es del Tarbuk, nos dice, fíjate, hay una colada de un color un poco más claro que tiene una atracción magnética normal hace 1.2 millones de años. Pero algunos miles de años después, o sea, hace 800,000 años, resulta que hay otra colada que apunta hacia otro lugar. Y hace 400,000 años hay otra colada que apunta a la ubicación normal del norte, ¿no? Pero hay algunos años en el que se invierte. Ah, ah. Y eso pasa, probablemente ya lo habías escuchado en alguna ocasión, porque los polos se invierten cada cierto tiempo. Ahora, a veces cuando lo escuchamos por primera vez nos cuesta trabajo pensarlo, imaginarlo, ¿no? Pero que te lo voy a tratar de explicártelo, ¿no? Fíjate que en nuestro planeta quedamos que de forma interna se provocan corrientes de convección. Está bien, está bien. Ahí está. Ahora, dicen los niños que en la teoría todo es bonito, ¿no? Por eso se quieren ir a vivir allá. Bueno, ahora, en teoría, esa corriente de convección tiene que ser uniforme y tiene que estar pasando por todo el manto, en teoría. ¿Qué pasa si por alguna anomalía normal de la Tierra, una parte del manto se llegara a enfriar un poco? No mucho como para producir un cataclismo o cosas raras, ¿no? No, sino nada más un poquito, nada más un poquito. Pues resulta que esta corriente de convección no circula como debería y entonces genera ciertas limitantes o ciertas retenciones de flujo térmico. Y eso es lo que probablemente haga que en algunos miles de años el norte magnético esté cercano al norte geográfico y en algunos otros miles de años el norte magnético se vaya al otro lugar, o sea, la atracción. ¿Por qué? Pues por pequeñas variaciones en la temperatura del manto. Ahora, resulta que nuestros científicos han logrado detectar que se da un cambio de polaridad cada cierto tiempo, como la corriente alterna, en donde en algunos millones de años, tal vez un periodo de 1.2 millones de años, la polaridad está en uno de los polos, en un sentido, y en unos 500,000 años cambia de polaridad y luego 200,000 y luego 300,000. Y aunque estos periodos no son iguales, pero sí nos hablan acerca de una frecuencia donde cambia el polo norte y la atracción magnética se va hacia el polo sur y algunos otros periodos en donde se invierte. Entonces se altera el magnetismo.
Te decía yo, esos periodos, alguno de ellos puede ser que dure 1.2 millones de años, otro puede ser que dure 0.7 millones de años, puede ser que otro dure 0.2 millones de años, y se han registrado a lo largo de la historia. ¿Quién los ha registrado? Bueno, los humanos, ¿no? Los humanos no tenemos esta cantidad sobre la Tierra. Nosotros apenas llevamos civilizados 10.000 años, ¿no? Pero las rocas sí. Quedamos que las rocas tienen su registro desde antes de que nosotros hiciéramos nuestros registros, ¿no? Entonces, estos periodos que llegan a ser en ese intervalo, tal vez desde un 2 millones de años hasta 1.2 millones de años, pues en general, ya ven que los humanos a veces queremos simplificar las cosas, podríamos decir que se presenta un cambio de polaridad más o menos cada 500.000 años. Entonces, si nosotros tuviéramos la oportunidad de tomar nuestra brújula, no en el 2020, sino dentro de unos 500.000 millones de años, dentro de unos 500.000 años, bueno, pues podríamos ver que la brújula ahora apunta hacia Argentina o hacia la Antártica. Desgraciadamente, nosotros no vamos a vivir 500.000 años como para ver eso, pero es una esperanza que dentro de algunos miles de años, otra vuelta, el punto de atracción magnético esté en el sur, como ha pasado antes. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con tectónica de placas? Ah, déjame te explico. Lo que ya te mencionaba hace un momento, ¿no? Que las coladas de un volcán, algunas apuntan al sur geográfico, otras apuntan al norte geográfico, otras al sur geográfico, otras al norte geográfico. Y fíjate que eso también pasa en la dorsal oceánica. Nosotros decíamos que la mayoría de la corteza se genera en la dorsal. Entonces, si le hacemos un análisis de actividad magnética a las rocas a ambos lados de la dorsal, nos dará algo así, algo como la figura de arriba. Es un reporte de magnetismo en las rocas. Y fíjate que a partir del eje de donde está creciendo la corteza, pues vemos algunas simetrías. Fíjate, esta cresta muy angulada también está de este lado. Este valle, este valle también está de este lado. Esta doble cresta, pues también, o doble o triple cresta más bien, está también de este lado. Entonces, eso es lo que le permite a los paleomagnetistas o personas que se dedican a investigar el paleomagnetismo, tratar de identificar que toda esta formación de rocas se dio en una época en la que el polo norte estaba hacia el norte, bueno, el centro de atracción magnética estaba hacia el norte, y otra época, color rosa, en la que el centro de atracción magnética estaba en el sur. Y tal vez en esta imagen te lo explican un poco mejor, ¿no? Es una imagen tomada todas del Tarbuk. Y bueno, fíjate que aquí lo que alcanzamos a ver es que a medida de que se genera esta nueva corteza de color claro, bueno, tenemos la atracción magnética o el punto rojo hacia arriba. Mientras que en una segunda secuencia, ahora el punto rojo está por abajo, es decir, la polaridad está invertida. Y ahora, bueno, por lo menos con un color más cálido, nos lo indica Tarbuk. Pero esos cambios se van a seguir presentando a lo largo de decíamos, cada 500.000 años. Y eso va a provocar que otra vez vuelva a surgir material de color blanco representado en esta imagen, ¿no? Y bueno, esa es la razón por la que algunas capas estén orientadas hacia el norte y otras hacia el sur. Eso, decíamos, también nos habla del movimiento de la corteza, de que se abre hacia la izquierda y a la derecha. Vamos. Y gracias a esa información es de que nosotros podemos concebir la corteza como un montón de placas, más o menos unas 15 placas principales, que se están moviendo de forma continua encima de la astenosfera, ¿no?
Ahora, como todas se mueven, pues resulta que me pueden generar tres tipos de contacto principales. En alguna zona, sobre todo en la dorsal mesooceánica, o sea, a la mitad del océano, en esa dorsal, pues la actividad principal va a ser que una tira hacia un lado y otra tira hacia el otro, o es empujada más bien hacia un lado y otra hacia el otro. Pero va a haber otras zonas, pongamos enfrente de Chile, en donde la placa de Nazca intente meterse o toparse, perdón, antes de meterse, vamos a mencionar esta palabrita, toparse de frente con la placa sudamericana. Ahora, si se topan de frente, ¿qué va a pasar? Si se topan de frente, una de las dos va a morir. Una de las dos se va a integrar al manto. Es decir, va a tener una subducción. Pero ¿de qué va a depender de que sea una o la otra? Ah, pues atiende mucho a la densidad del material. Y si tú recuerdas, hace unos minutos yo te decía que que la corteza oceánica es más delgada, pero más pesada y está hecha de basalto. Es decir, una densidad de 3 gramos por cada centímetro cúbico. Mientras que la placa continental, con su cordillera de los Andes, tiene una densidad menor. Eh, Esa densidad menor permite que se eleve y entonces la densidad menor se queda arriba, mientras que la densidad mayor se va hacia abajo. Denme un minuto. Antes de que les pidiera el minutito, les decía eh, que al encontrarse de frente esta placa de Nazca con la placa sudamericana, la mayor densidad de la placa de Nazca, que está desarrollada en un ambiente oceánico y que tiene basalto, hace que se vaya al fondo, mientras que la placa sudamericana, que tiene una densidad menor de 2.7 gramos por centímetro cúbico, emerge o flota encima de la otra. Ahora, una vive y la otra muere. La que muere se mete al manto, la que vive se queda en la superficie, pero tiene que pagar un costo, y es lógico, ¿no? El costo que tiene que pagar la placa sudamericana para seguir viviendo es de que necesita arrugarse. Se arruga y me genera esta gran cordillera de los Andes con unas cadenas volcánicas. Ese es el costo que tiene que pagar. Fíjense que a nivel un poco más local, nosotros, aquí está un poquito distorsionado, pero aquí alcanzas a ver en nuestro país, a México, pues resulta que se da una situación bastante similar. La placa de cocos tiene igual una densidad mayor que la placa norteamericana y por eso termina muriendo la placa de cocos por debajo de la placa americana a una velocidad del orden de unos 7 centímetros por año, 6 centímetros por año. Depende de la zona, ¿no? Pero otra vez, alguien tiene que pagar el costo lo paga la placa norteamericana a través de arrugarse. Y eso a través de miles de años, pues ha provocado la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Occidental y las formaciones montañosas de nuestro país. Ahora, yo te hablaba de que eso pasa cuando dos placas se enfrentan de frente a frente, ¿no? Ahora, hay otro punto, pongamos en donde las placas se alejan entre sí y a eso le llamamos un borde divergente. Ese borde divergente también aparece en la dorsal mesooceánica, en donde hay flechitas que empujan en un sentido y en otro. ¿Qué tiene como consecuencia? Pues si se abren, permiten el ascenso de material caliente del manto y la generación de nueva corteza oceánica de origen basáltico, ¿no? Ok. Y el último punto es un poco consecuencia de los otros dos. En algunas zonas se presenta este fenómeno, mira, acá arriba también, te pido que veas hacia acá arriba, hacia la falla de San Andrés.
en algunas zonas se presenta un movimiento lateral, en donde las placas no chocan de frente, no se están abriendo, pero de forma lateral tienen direcciones diferentes o incluso velocidades diferentes. Probablemente las dos vayan en el mismo sentido, pero a una velocidad diferente, y eso va a provocar un desplazamiento de una sobre la otra. Fíjate que en esta imagen, pues te muestro la dorsal oceánica, ¿no? La dorsal oceánica en general, de forma simplificada, la podemos considerar como un borde divergente, es decir, que tiene una dirección opuesta. Pero si le hacemos un poco de zoom, y déjame regresar dos pantallas, si le hago un poco de zoom a toda esta línea, en realidad está como que muy quebrajada. Y ese zigzagueo o ese quebrado atiende a que de forma local tienen fallas transformantes, o sea, fallas que son paralelas, tienen una dirección paralela, pero en sentido contrario, o que incluso llegan a moverse a una velocidad distinta. Eso, pues bueno, se alcanza a ver por acá arriba en una zona activa y en una zona pasiva o una zona que no está tan comprometida al movimiento de la falla, ¿no? Ahora, el último punto que paga, bueno, el último punto que paga la corteza que queda viva, te lo platico en un minuto. Fíjate, esta historia de los continentes, del movimiento de los continentes, pues quedamos que nos lleva del orden de unos 250 millones de años. Tal vez hace 250 millones de años, en el sur de nuestro planeta, tenía una situación más o menos como esta, donde había uno que otro volcancito, pero había alguna línea o un plano de debilidad. Y a través de ese plano de debilidad pudo ascender un poco de material caliente desde el manto y empujar a la corteza, todavía corteza oceánica, granítica, a los lados. Ahora, después de empujarla, pues se genera una depresión o un adelgazamiento de la corteza, que le llamamos por aquí Valle de Rift. Ese adelgazamiento pues va a tener como consecuencia atraer agua. Ahora, de aquí para acá, pues pasaron tal vez unos 20 millones de años, ¿no? O unos 40 millones de años. Entonces, de 250 a 220 millones de años, a unos 200 millones de años o 190, pues ya se nos genera un mar. Un mar, dice ahí la palabrita, mar lineal. ¿Qué significa eso de lineal? Pues un mar alargado, como lo que tenemos nosotros en nuestro país en el mar de Cortés. El mar de Cortés es esa franja de mar que está en medio de Baja California y Baja California Sur con respecto a Sinaloa. Ese mar de Cortés, o este mar que viene en esta imagen esquemático, pues ya permite que el material nuevo que emerja a la superficie me genere corteza oceánica, es decir, corteza basáltica de mayor densidad pero menor espesor. Y esa corteza, a su vez, tal vez hace unos 170 millones de años, pues empieza a empujar a los continentes hacia los extremos, ¿no? Esa nueva corteza eh, empuja a los continentes y se empieza a dar en otro punto la subducción. Y una subducción tan importante como la que ocurre con India. Fíjate que en esta imagen lo que nos muestra Tarbuk es de que la plataforma de lo que hoy conocemos como India o zona hindú lleva moviéndose tal vez unos 70 millones de años. Y a lo largo de 70 millones de años se ha ido acercando, acercando, acercando y lleva muy buena velocidad y ya llegó hasta a la placa euroasiática. Y desgraciadamente, bueno, pues se está muriendo y está metiéndose debajo de la placa euroasiática. Yo te decía hace unos minutos que la que queda viva tiene que pagar un costo, ¿no? Y el costo es que se arruga, forma montañas como los Himalayas o como la zona del Tíbet, con elevaciones bastante fuertes. Y el otro costo que hay que pagar, pues son los sismos.
Entonces, esta misma historia nos está pasando a nosotros con la placa de Cocos, que el irse metiendo provoca sismos, provoca mucho calor. El calor a su vez provoca rocas metamórficas, alteraciones, y ese calor, bueno, pues es el responsable de que las rocas que nosotros conocemos a nivel de superficie cambien de forma. Bueno, otro tipo de movimiento del que yo te decía, el que no es de subducción, sino en este caso es eh, eh, transformante. Bueno, ese movimiento se presenta con nuestros primos en San Andrés o en Los Ángeles, en la falla de San Andrés, muy cerca de San Francisco y Los Ángeles, ¿no? Tú recordarás, lo has escuchado en varias ocasiones, de que el Mar de Cortés, que está en medio de Baja California y Sinaloa o la zona de Chihuahua, bueno, pues ese mar va a ir creciendo a medida que pasen algunos miles de años. Va a ir creciendo y va a lograr que Baja California se separe de la plataforma continental. ¿Por qué? Pues porque Baja California sigue el movimiento de la placa del Pacífico. Y al seguir el movimiento, pues dentro de algunos miles de años, pues ya no va a ser parte de nosotros, ¿no? Ahora, de repente, de repente nos preocupamos como niños y decimos, ¿y qué le va a pasar qué le va a pasar a la gente que vive en Baja California? O sea, ¿ya no van a ser mexicanos? Bueno, eso va a pasar dentro de algunos miles de años, ¿no? Entonces, nuestro país como México apenas lleva 200 años, ¿no? 200 y piquito de años. Lo más seguro es que dentro de miles de años ya no exista México, ¿no? Ya no existan estas fronteras que nosotros inventamos y que probablemente sea lo de menos el que sí, sigue siendo parte de México, ¿no? Repito, se va a tardar algunos miles de años. Nosotros ya no lo vamos a ver, ¿no? Pero, pero tampoco tus nietos ni los nietos de tus nietos lo van a ver, ¿no? Entonces, no te preocupes. Ok, ahora, hay otro tipo de ascenso de material incandescente que se le llaman hot points o puntos calientes. Existen algunas anomalías, como en todo, ¿no? De repente nosotros nos vemos a la cara y de repente en nuestra cara puede ser que de repente salga un granito, ¿no? ¿Y ese granito por qué salió ahí? Pues es una anomalía normal, ¿no? No me voy a morir porque me salió un granito. Nada más que tal vez porque estuve comiendo mucho chocolate, en ese punto se concentró el granito y salió a la superficie. Bueno, pues lo mismo pasa con este famoso hot point de Hawái, que a pesar de que la placa se sigue moviendo, en el mismo punto sigue saliendo material formador de roca. Y eso ha dado origen a lo largo de 27 millones de años a la formación de las islas de Hawái o las islas Midway. Estas islas todavía siguen en actividad volcánica. Hawái todavía tiene actividad volcánica. Entonces, si estás planeando en ir a Hawái, pues te vas a gastar una la nota y probablemente también te toque ver un poco de actividad de erupciones volcánicas. Y eso es bueno, ¿no? Yo creo que sería interesante, ¿no? Bueno, y gracias a esta información es de que hoy pues ya nos queda más claro la teoría que dejó Wegener, y esa teoría que dejó y que en muchos años no le creyeron, en nuestros años actuales, en el 2020, es mucho más confirmada. Y es más confirmada debido a la presencia de GPS. Ya ves que ahora la utilización de un equipo GPS es mucho más común para muchos de nosotros, ¿no? Y si no sabemos andar en una cierta ciudad, pues prendemos el localizador en el celular y él nos ayuda a ubicarnos. Ahora, los localizadores de celular, algunos se ubican gracias a antenas terrestres y otros en realidad sí son GPS, pero los que utilizan los topógrafos son los GPS, ¿no? Los que sí tienen una comunicación satelital. Bueno, ahora, imagínate que ponemos un GPS de los reales, de los bonitos, de los que usan los topógrafos, encima del Popocatépetl o encima del Iztaccíhuatl, ¿sale? Una montaña. Y resulta que ese GPS lo que hace es de que le manda una señal al satélite y el satélite se la regresa
y en base al tiempo que tarda en regresar, le dice dónde está ubicado, porque hay muchos satélites orbitando la Tierra, ¿no? Entonces, en base a 3 satélites, pues sabemos dónde estamos ubicados. Bueno, pues si dejamos ese GPS arriba del Iztaccíhuatl, nos va a reportar que se está moviendo a una velocidad tal vez de 2 centímetros al año. Y no se está moviendo la montaña, sino que se está moviendo toda la placa continental. Entonces, para eso podemos instalar muchos GPS en toda la placa y verificar que toda la placa tiene un sentido de movimiento o que esta placa de Cocos tiene otro sentido de movimiento. Y gracias a eso es de que se puede establecer de que esta placa de Cocos tiene una velocidad de movimiento de entre 7 y 10 centímetros por año. Yo te decía que tal vez cuando lleguemos al tema de sismos, hagámosle un zoom a esta zona y nos vamos a dar cuenta de que los investigadores mexicanos pues tienen, suena feo, ¿no? Pero tienen otros datos, ¿no? Bueno, no tienen otros datos más bien tienen datos más puntuales. La placa de Cocos aquí nos lo hace de referencia el autor Tarbuk. Nos dice, bueno, aquí tienes una subducción a 11 centímetros por año, 10.8. Pero si revisamos los registros locales de nuestros científicos mexicanos, pues nos vamos a dar cuenta que hay diferentes zonas. No es lo mismo la subducción que se presenta debajo de Michoacán que la que se presenta debajo de Oaxaca. Tiene un diferencial de velocidades, pero pues eso ya es un estudio más específico atendiendo a investigaciones locales, ¿no? Evidentemente que también hay investigadores locales en España o en Inglaterra o en Australia, ¿no? Y esos investigadores locales saben más de lo que nosotros podemos saber acerca de India. Entonces, gracias a toda esta plática, es de que podemos tener establecidas estas placas tectónicas y más o menos predecir cuánto se están moviendo al año. Ahora, fíjate, esta no es nada despreciable, ¿no? 15 centímetros al año. 15 centímetros al año, bueno, es parte de este gran cinturón que nos provoca problemas en Japón. Y esos 15 centímetros al año nos provocan muchos sismos allá en Japón. Ahora, gracias a esas velocidades que ya establecimos de X centímetros por año, pues podemos tener cierta esperanza de cuándo se va a presentar un sismo, ¿no? En el Gap de Guerrero o en alguna otra zona. Esperanza, pero desde el punto de vista geológico, tú puedes decir, pues es que estamos en en una zona de sismicidad activa. Entonces, puede ser que tiemble fuerte, muy, muy fuerte, en el tiempo geológico reciente. ¿Y qué significa eso? Pues que de aquí a 2000 años puede temblar muy, muy fuerte aquí. Puede ser que sea hoy o puede ser que sea dentro de 1500 años o dentro de 700 años, ¿no? Pero es el mismo tiempo geológico. Y eso, pues, les desespera a las personas que no entienden los tiempos geológicos, ¿no? Porque dicen, quiero que me digas si mañana va a temblar o no. Pues sí, sí va a temblar. Fuerte, pues quién sabe, ¿no? Pero estamos en una zona sísmica en donde todos los días tiembla, ¿no? Todos los días. Una magnitud importante, pues puede ser mañana o puede ser dentro de 10 años. Entonces tú estate preparado, ¿no? Para eso. Y ya. Y eso a muchas personas les genera estrés, ¿no? Ansiedad. Bueno, esperemos que a nosotros no nos genere eso porque entendamos mejor la geología y la ingeniería, ¿no? Si entendemos la ingeniería, pues estaremos seguros, ¿no? Si de repente tú ves a tu alrededor y dices, bueno, está temblando, pero este edificio, ¿quién lo calculó? Lo calcularon unos ingenieros. Órale, va, no le va a pasar nada. Entonces, aunque esté temblando, pues no corro, no grito, no empujo, todo tranquilo. Si de repente estás en un edificio que alguien lo construyó como Dios le da a entender y ya tiene 10 niveles, híjole, ahí sí preocúpate, ¿no? Porque va a pasar algo importante ahí. Pero bueno, esa es parte de la seguridad que se adquiere cuando se estudian los fenómenos naturales. Y bueno, pues ustedes se metieron a este rollo de estudiar la física de la naturaleza por unos 5 años. Después de estudiar 5 años la física de la naturaleza, probablemente hagan edificaciones más seguras. Y eso es a lo que le apostamos todos, ¿no? A que ustedes aprendan a hacer edificaciones más seguras.
Y una parte de eso es entender este comportamiento de las placas. Más adelante, profundizaremos en algunos temas como sismo o deformaciones de la corteza. Pero pues yo creo que ahí vamos poco a poco avanzando, ¿no? Ya dejamos el universo, ya dejamos el núcleo de la Tierra, ya llegamos a la delgadita capa que apenas es la litosfera o la costra de rocas. Y después dejaremos esta costra de rocas y nos internaremos en fenómenos un poco más locales. Vamos viendo de eso conocimiento general a un poco más particular. Y pues bueno, yo creo que por ahí podríamos dejar nuestra sesión del día de hoy. No sé si tienen clase a la 1, pero si tienen clase a la No. 1 ya me pasé 2 minutos.